de lo que pues, veníamos leyendo y del poco conocimiento que teníamos o el conocimiento casi que general que teníamos del derecho administrativo. Pero digamos, de todo lo que dimos, ¿verdad? A través de la aplicación que estuvimos ahí colocando varias opciones, ya logramos extraer estas y pues prácticamente con estas son las que vamos a trabajar. Entonces vamos a conocer un poquito en sí cuáles son las características del derecho administrativo. Para hacer un reprise de la semana pasada, pues vimos, ¿verdad?, los antecedentes, vimos un poquito de la historia del derecho administrativo y nos topamos con el asociarle características. ¿Por qué hablamos antes de características, antes de darle una definición? Porque al final, para poder dar una definición, tenemos que entender prácticamente de dónde viene esta ciencia como tal y, ¿verdad? Antes de que yo les explique cómo es alguien, por ejemplo, si me pidieran hablarles de una persona, ¿qué es lo primero que voy a hacer? La voy a describir, ¿verdad? A través de cómo, a través de características que ya puedo después decir, bueno, Anaí Girón es así y así. Entonces, por esa razón, no habíamos dado una definición como tal, porque primero necesitamos conocer qué características tiene esta rama del derecho para poder ya de ahí darle una definición como tal. Entonces, dentro de todo lo que se obtuvo, ¿verdad?, en la clase pasada de lo que ustedes aportaron, de conceptos, de palabras que ustedes fueron aportando, pues se extrajeron las siguientes. Una de ellas, ¿verdad?, no es que sea la principal, sino una de ellas es la autonomía. Vemos que el derecho administrativo tiene cierta autonomía, no le podemos llamar autónomo porque no tiene en su totalidad una autonomía, pero podríamos mencionar que sí, tiene ciertos rasgos de autonomía. En lo que agrego aquí personas, a ver, cuando se les viene la palabra de autónomo, ¿verdad? O autonomía, ¿qué es lo primero que ustedes asocian con la autonomía o con algo autónomo? Que no depende de nada ni de nadie en cuanto a sus decisiones, licenciada. Ok, exacto, sí, eso al final pues es la autonomía. Entonces podemos asociar, ¿verdad?, que parte del derecho administrativo, por lo mismo que es un derecho joven, ¿verdad? Ya vimos que pues si le podríamos decir el punto en el que partió, y por eso mencionábamos mucho de conocer la historia, ¿verdad? Por cultura general, parte de la Revolución Francesa, a través de la Revolución Francesa es que ya tiene un auge el derecho administrativo y por eso es de que se le cataloga como un derecho joven, a diferencia, por ejemplo, del derecho civil, que sabemos que se viene pues desde el derecho romano, ¿verdad? Desde ese momento de la historia mencionamos al ius civile, pero en este caso del derecho administrativo, pues lo conocemos prácticamente como un derecho joven, aunque pues obviamente a partir de la Revolución Francesa no es que estemos hablando de hace un par de años, ¿verdad? Pero a raíz de que surge, ¿verdad? En ese momento parte de estas características podemos decirle que tiene una cierta autonomía. Y cuando hablamos de autonomía, pues es que vamos a ver que para que un conjunto de principios y normas jurídicas se constituyan por sí misma como una nueva rama del derecho, es requisito, ¿verdad? Y casi que indispensable que tenga autonomía. A ver, ¿verdad? Que sea autónomo y que lógicamente que tenga una relativa independencia con respecto a las demás ramas de la ciencia jurídica. Se ha establecido, ¿verdad?, que esta autonomía es relativa. ¿Por qué? Era lo que les decía, ¿verdad? ¿Por qué es relativa? Porque obviamente, y vamos a verlo más adelante, también tiene cierta relación con otras ramas del derecho. Y es que por sí solo, y lo vamos a ver, una ciencia no puede subsistir por sí misma, ¿verdad? Siempre va a depender, siempre va a tener alguna influencia, llamémoslo así. Ay, voy a aceptar un par de personas más, pero le voy a dar prioridad a la presentación, porque entre las reglas que les he dado es la puntualidad. Bien. Como les decía, ¿verdad? La autonomía del derecho administrativo la vamos a conocer como tal, como una autonomía, como le decía Juan Francisco, sí, subsiste por sí sola, ¿verdad? Tienen una independencia, pero en el caso del derecho administrativo es una autonomía relativa. Como les decía, ¿por qué? Porque tiene cierta relación con otras ciencias o con otras ramas del derecho y por eso no se puede decir que es autónomo en su totalidad. Entonces, parte del derecho administrativo, ¿verdad? Como les decía, que es una nueva rama del derecho, se le atribuye una cierta autonomía, especialmente frente al derecho común, ya que se le aplica a los particulares. ¿Por qué le podemos decir que es autónomo, verdad? ¿O cuál es esa autonomía relativa que tiene? Es que el derecho administrativo, ¿verdad?, puede establecer ciertos principios y normas muy específicas para la administración, dependiendo de qué específicamente nos estamos refiriendo,
¿verdad? Estamos hablando de un ministerio, ¿verdad? Ya poniendo más ejemplos más específicos de algunos de los ministerios, cada ministerio pues va a tener su propio reglamento, su propio ordenamiento y a diferencia, ¿verdad? Eh, de otro ministerio, por ejemplo, si bien es cierto, todos son creados a raíz de la Constitución, ¿verdad? Que le da vida, cada ministerio tiene sus propios reglamentos, sus propias funciones. Entonces, parte de esto es esa autonomía que les mencionaba, ¿verdad? Como les digo, establece sus propios principios y normas especiales para administrar o para realizar su función. Y esto obviamente en la actividad con el objetivo que es hacia los particulares. Otra de las características es que es un derecho joven. Creo que aquí no lo tengo, pero sí, esa me faltó. Perdón, luego la agrego un ratito. Porque es un derecho joven. ¿Por qué le decimos que es un derecho joven? Era lo que les explicaba anteriormente. El derecho administrativo eh, nace, ¿verdad? O surge sistemáticamente a raíz de la Revolución Francesa, como les mencionaba, y nace como un producto del surgimiento del Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, parte del Estado de Derecho, su razón de ser es, ¿verdad? Porque hay una administración detrás. Entonces, por eso también le podemos decir que una de las características es que es un derecho joven. No está codificado. ¿Por qué no está codificado? Porque por más que lo busquemos, no vamos a encontrar un código específico, una ley específica que me diga qué es el derecho administrativo en sí, cómo tengo que administrar, cuáles son los procedimientos, cuáles son, ¿verdad?, el reglamento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso cada dependencia, como les decía, lo va haciendo dependiendo de cuando, ¿verdad?, dependiendo de sus funciones, va creando su propio ordenamiento y sus propias reglas, su propia razón de ser, ¿verdad? Sus propios procedimientos. Entonces, en sí, no hay un código específico que me establezca que el derecho administrativo tiene que ser así, tal cual. Entonces, ¿verdad? Para poder estar codificado, obviamente, implica la creación de una ley única que va a regular todo lo relacionado con esta materia, que es lo que no tenemos. En derecho administrativo no se puede hablar de la codificación. Para empezar, porque es un tema muy extenso de competencias. Imagínense de qué tamaño sería ese código si quisiéramos regular todas las actividades que tiene que hacer el Estado, todas las dependencias del Estado y todo lo que tenga relacionado con el derecho administrativo, temas de sanciones, temas de reglamentos, procedimientos. O sea, sería un tema muy extenso que pues definitivamente no se puede crear. Aparte no puede estar codificado porque cada dependencia o institución del Estado, por la necesidad de que es un tema muy dinámico y aquí va enlazado con esta otra característica, es que va cambiando, ¿verdad? El procedimiento que se trabajaba hace 20 años es muy probable que ya no les funcione para la actualidad. Entonces, ante esa necesidad de ese tema de estar cambiando, no podemos tener una codificación como tal. Imagínense cuántos reglamentos no se han modificado en una dependencia, por ejemplo, de los que trabajamos para el Estado. Si ustedes hacen una secuencia, ¿verdad?, de cuántos reglamentos se han modificado en el transcurso del tiempo por las necesidades al servicio, porque ya están obsoletos, no digamos que estuviera ya en un código, estar reformándolo constantemente, sería pues prácticamente un dolor de cabeza. Entonces, a la fecha, por esa razón es que no se encuentra codificado el día de hoy, al día de hoy, mejor dicho, el derecho administrativo. Con el tema de que es un derecho subordinado. Aquí pues también es un tema más de darle una característica, ¿verdad? O darle algo como simbólico al derecho administrativo, muy similar al tema de lo autónomo, porque podríamos decirlo, bueno, no está codificado, tiene cierta autonomía, es dinámico, pero ajá, aún así me dicen que el derecho administrativo está subordinado. Y es que, digamos, el derecho administrativo no puede existir o no tiene razón de ser si no emana de algo. En este caso, pues de la Constitución, ¿verdad? Política de la República de Guatemala y todas las leyes constitucionales es de donde emana el derecho administrativo. Entonces, prácticamente si tiene una subordinación, ¿verdad? Pongámosle este nombre, ¿verdad? O esta característica, como lo establecen pues los doctrinarios, porque sí, en efecto nace de la Constitución Política de la República de Guatemala, de lo contrario, no tendríamos cómo decir, por ejemplo, el Ministerio de Economía,
de dónde surgió el Ministerio de Economía, quién le dio la potestad al Ministerio de Economía y todas las funciones en relación al tema económico del país, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este caso, pues quien le dio vida es la Constitución y con sus subordinados, que es pues el Ministerio de Economía, por ejemplo, ¿verdad? O también con el tema de gobernación, ¿verdad? Todo lo relacionado con la seguridad del Estado, de la seguridad del país, la vida se lo dio la Constitución política. Quien le dio las directrices, pues es prácticamente la Constitución, ¿verdad? Es quien le delega esa función principal o primordial, que es la seguridad del Estado, y por eso es de que se establece que es un derecho subordinado. Y pues al final emana de la Constitución Política de la República de Guatemala. En cuanto a que es dinámico, ahí sí, como les establecí hace un rato, ¿verdad? Una de las razones de ese dinamismo, esa dinámica, es que es muy cambiante, es muy variable, es muy variante el derecho administrativo, y los ejemplos que les daba al inicio, pues es que obviamente todos los procedimientos o reglamentos que existan en una dependencia del Estado no van a ser los mismos que les funcionaba en los años 70, por ejemplo, a como hoy los están trabajando. Entonces, otra de las características del derecho administrativo es que tiene dinamismo, es dinámico. ¿Alguna duda hasta el momento con las características del derecho administrativo? No, licenciada. Ah, perfecto. Va. No, Ligna. Licenciada, perdone, solo respecto a la característica de público, no dio ningún concepto. Ay, tienen toda la razón, perdón, se me saltó el tema de público. Y otra de las características importantes, ¿verdad?, del derecho administrativo es que a pesar de que tiene mucha relación con los particulares, y por ahí vamos a ver también otra de las conexiones que el derecho administrativo tiene con el derecho civil, y que esto es un tema del derecho privado, el derecho administrativo es público, ¿verdad? Porque su función, pues ya lo veíamos, que es el administrar un Estado, ¿verdad? Su fin es el bien común, pero es esta relación que tiene el Estado con sus particulares, porque pues el Estado le va a brindar ciertos servicios, ¿verdad? O de los servicios que necesita la población, lo hacen a través de las dependencias del Estado. Entonces se le denomina como un derecho de una rama público, porque es el Estado con los particulares, no es una relación entre particulares como el derecho civil, sino es lo público, en este caso el Estado, hacia sus particulares, y al final pues el objetivo del derecho administrativo, como les decía, es brindar un servicio, ¿verdad? El bien común y cumplir con las necesidades de una población que se los otorga la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, prácticamente esas son las características. La otra que me faltó aquí, pues colocárselas, es que es un derecho joven, ¿verdad? Pero ya vimos que es autónomo, no está codificado, que emana del derecho público, ¿verdad? Está relacionado con el derecho público, está subordinado por el tema de la Constitución y que hay un dinamismo, está en constante cambios, ¿verdad? En movimientos ante las necesidades que se le presentan, va a estar modificándose. Ahora que ya vimos pues estas características, ya podemos darle, ¿verdad?, por así decirlo, un título, ya podemos darle un cuerpecito a nuestro derecho administrativo. Y ya lo podemos definir, ¿verdad? Obviamente esto pues se extraen, no es una definición de alguien en específico, sino se extraen de varios doctrinarios, ¿verdad? Y la podemos definir así. Es una rama del derecho público, como ya lo vimos, rama del derecho público que estudia, aquí se me fue, que estudia el ejercicio de la función administrativa y la actividad de la administración pública. También estudia las relaciones que se dan entre la administración pública y los particulares, las relaciones entre los mismos particulares y la relación interorgánicas y su control. Súper fácil, súper sencilla, solo me comí la palabra estudia al principio, pero es rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa, ¿verdad? Entendemos que nos va a estudiar cuál es el dinamismo o la dinámica de la función administrativa, las actividades que hace esta administración pública, esas relaciones que tiene la administración pública con los particulares, las relaciones que se tienen entre particulares,
De igual manera, las relaciones interorgánicas, cuando nos referimos a interorgánicas, pues nos estamos refiriendo, por ejemplo, las relaciones que tiene el derecho, el Ministerio de Economía con el Ministerio el Ministerio de Gobernación, o verdad, el Ministerio de Educación con el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, esas son las relaciones interorgánicas, igual entre secretarías, ¿verdad? Porque no necesariamente entre grandes como los ministerios, sino también se puede dar entre departamentos, entre secretarías, y el control, ¿verdad? Que se tiene, que ya lo vamos a conocer más adelante, porque esto es bien importante, ese control de pesos y contrapesos entre el derecho administrativo, porque pues tiene que existir. Ahora bien, vamos a ir entrando un poquito a detalle con las relaciones que tiene el derecho administrativo con otros derechos que ya conocemos, lo que es muy probable que en el transcurso de nuestra carrera vamos a ir conociendo. Tenemos, ¿verdad? Y no por principal, sino pues los coloqué aquí para que los vayamos conociendo. Tenemos relación con el derecho civil, tenemos relación con el derecho penal, derecho mercantil y derecho constitucional. Tenemos una amplia relación con otros derechos, pero vamos a conocer estos no porque sean principales o porque los otros no sean tan importantes, pero pues es importante que sepamos por lo menos estos que son con los que más vamos a trabajar en el resto de nuestra carrera y que pues debemos de poder conocer, ¿verdad? No porque los otros no sean importantes, pero podríamos decirnos que estos son los que más necesitamos saber. Y vamos a comenzar con el derecho constitucional. A ver, seguramente pues no se los pedí, pero quien tenga su constitución ahí a la mano me va a apoyar un montón. Si alguien la tiene, me avisa. Y si no, pues yo se los proporciono. Yo la tengo, licenciada. Perfecto, Catherine. A ver, váyase a partir del, vamos a ver, del artículo 152. Listo, licenciada. ¿Qué título estamos leyendo ahí? Poder público. Exacto, el título cuarto, el poder público. ¿Qué nos establece el artículo 152? Artículo 152, poder público proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse a su ejercicio. Gracias, perfecto. Ahora vámonos al artículo 182. Artículo 182, Presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Gracias, perfecto. Bien, dentro de los que más nos interesan, ¿verdad? O que ya vamos relacionando el derecho administrativo con el derecho constitucional, como habíamos visto principalmente, es que el derecho administrativo nace de la Constitución, ¿verdad? Está subordinada por la Constitución y es la Constitución quien nos establece cómo debe funcionar el derecho administrativo, cuáles, ¿verdad?, dependencias tienen que ser principales y a raíz de ellas es que surgen todas las demás. A partir, ¿verdad?, de este título empezamos a conocer todo lo relacionado con la administración pública. Y pues si nosotros pues tenemos más curiosidad, leímos pues prácticamente el artículo 182, pero a partir de estos artículos empezamos a ver y empezamos a relacionar que de aquí emana la mayoría de las dependencias del Estado. Y entonces cuando a ustedes les genere duda quién creó el ministerio, ¿verdad?
o cualquiera de estos surgen a través de la Constitución y a partir del 193 vamos a conocer los ministerios. Y si se dan cuenta, pues ahí está que establece, ¿verdad? Los ministerios para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo. Habrá ministerios que la ley establezca con las atribuciones y la competencia que la misma señala. El artículo 194 le da las funciones, ¿verdad? De cuáles van a ser estos ministerios, cuáles son las actividades que deben de realizar, prácticamente los requisitos, ¿verdad? Prohibiciones. Y vamos ahí, obviamente, pues el organismo judicial, ¿verdad? Que nos interesa, la Corte Suprema, aquí vamos a conocer las Cortes de Apelaciones, etcétera. Pero si se dan cuenta, pues también vemos la estructura de la organización del Estado y el régimen administrativo. A partir del 224 tenemos la división administrativa y establece, ¿verdad?, cómo se va a dividir el territorio de la República, que se divide administrativamente en departamentos y municipios, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, todo lo relacionado con el derecho administrativo o de dónde emana tantas funciones va a ser a través del derecho constitucional. Y entonces aquí es donde vemos que ambas son partes del derecho público, ¿verdad? Y tienen por objeto estudiar la función pública y la administración pública. La fuente principal, como les decía, ¿verdad?, el derecho administrativo va a ser nuestra norma constitucional. La supremacía constitucional hace que el administrativo sea una consecuencia de él, ¿verdad? Ya vemos que a partir de estos artículos me da vida y me establece cómo, qué es lo que debo de hacer o debe de existir en un Estado para que administrativamente este Estado funcione, ¿verdad? Entonces la Constitución política nos va a establecer todas las organizaciones que tiene que tener el organismo ejecutivo, ya vimos, ¿verdad? Tema de presidente, el vicepresidente, los ministros, los viceministros. Funciones también establece que existen entidades autónomas, por ejemplo, la USAC, los municipios, las municipalidades, el BANUAT, el IX, etcétera, etcétera. Y es mediante el derecho administrativo por el que se conoce en detalle la función y las competencias específicas de estas autoridades y de estos organismos. La Constitución política, ¿verdad?, también me va a consagrar los principios que me van a regir en cuanto al control de los actos administrativos. Y esto, pues más adelante lo vamos a ir conociendo, ¿verdad?, que era lo que les decía, los controles que tienen que existir, porque definitivamente al momento de administrar no puedo hacer prácticamente lo que yo quisiera, ¿verdad? Tiene que haber un control sobre mis funciones y por eso la misma Constitución crea la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ejemplo, la Procuraduría de los Derechos Humanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, podemos establecer, ¿verdad?, que el derecho administrativo es esa parte práctica del derecho constitucional. Existe obviamente un vínculo entre uno y el otro, puesto que la base y el fundamento de todo el sistema administrativo prácticamente emana de la Constitución. Entonces, como ya lo vimos, todo lo relacionado con la función administrativa del Estado surge a raíz del derecho constitucional. Prácticamente podríamos decir que el derecho constitucional es la parte dogmática, es la parte material y ya lo administrativo es lo práctico, ¿verdad? Todo lo que me establece como que debe de existir en la práctica me lo da el derecho administrativo y esta es la relación que tienen estas dos ciencias. En cuanto al derecho penal, bien, aquí también es bien importante que sepamos, ¿verdad?, que obviamente cuando pensamos en derecho penal estamos asumiendo todo lo relacionado con penas, ¿verdad?, con todas las sanciones, con todo lo que va con los delitos, ¿verdad?, y con todos los procedimientos de cuando una persona pues comete algún delito. Pero en relación con el derecho administrativo, estas ciencias, ¿verdad?, se relacionan porque el derecho penal me va a garantizar la existencia y el normal desenvolvimiento de la institución administrativa contra cualquier atentado punible. Pensemos, ¿verdad?, el tema de los antejuicios. Si bien es cierto, pues el antejuicio es un procedimiento antes de que podamos paralizar alguna función o alguna actividad de las personas que representan alguna dependencia del Estado, tiene que existir el derecho del antejuicio, ¿verdad? Que al final, pues el derecho del antejuicio es un derecho que obtienen
los funcionarios públicos para que podríamos decirle que les paraliza el que al momento de que les quieran conocer sobre algún delito o alguna investigación, esto no vaya a perjudicar mi función dentro del Estado, dentro de mis funciones administrativas. Entonces, una de las relaciones, como ejemplo con el derecho penal, es que me garantiza el trabajo que vayan a tener estos funcionarios públicos. De igual manera, también el derecho penal establece ciertas delitos que podrían incurrir los mismos administradores del Estado. Por ejemplo, el delito de desobediencia, ¿verdad? Que es uno de los delitos que si yo como funcionario público no acato alguna orden judicial, puedo incurrir en este tipo de delitos. Entonces, la relación que tiene el derecho administrativo con el derecho penal va todo lo relacionado con con garantizar la existencia y el normal desenvolvimiento de las funciones administrativas. Con relación al derecho civil, aquí es un tema bien interesante porque nos llamaría la atención qué relación va a tener un derecho privado, ¿verdad? Que prácticamente todo gira en torno a las relaciones, las convivencias contractuales que yo podría tener entre particulares y por qué tiene relación con el derecho administrativo. Lo interesante del derecho administrativo y el derecho civil es que muchos de los procedimientos del derecho administrativo, cuando no establezca un procedimiento como tal, por así decirlo, en algún reglamento, puedo apoyarme del derecho civil como tal. Entonces, prácticamente uno de los vínculos, podríamos decirlo así, que tiene el derecho administrativo con el derecho civil, es que el derecho administrativo se apoya en cuanto a tema de leyes con el derecho civil. Y sabemos, ¿verdad?, que el derecho civil, pues prácticamente ha sido el derecho de todos los tiempos, como comúnmente le llaman, ¿verdad?, porque ese es el que viene desde el principio y prácticamente el derecho civil surgieron o dieron origen a otro tipo de ciencias siempre dentro del derecho. Surge del derecho civil, ¿verdad? Todos, casi la mayoría de cuestiones se desprendieron de estas relaciones del derecho civil y las relaciones que tienen con el Estado, pues igual, como ya lo vimos en la definición, que también parte del estudio del derecho administrativo es velar, ¿verdad? O garantizar esas relaciones que tiene el Estado con los particulares o entre particulares, va muy relacionado a todo lo que establece el Código Civil prácticamente, ¿verdad? Esas relaciones que tienen con los particulares. Y es que esto también va muy de la mano con el tema del derecho mercantil. ¿Por qué? Porque pues vamos a analizar, ¿verdad?, que estas funciones, ¿verdad?, todo lo relacionado con el tema mercantil y con el derecho civil, la misma administración o el mismo Estado, ¿verdad?, me garantiza procedimientos o me establece dependencias en las que yo me puedo apoyar. Por ejemplo, ¿verdad?, en el registro mercantil, a pesar de que es una dependencia del Estado y que el registro mercantil pertenece al Ministerio de Economía, por ejemplo, ¿verdad?, como lo vemos que es una dependencia del Estado, valga la redundancia, y lo podríamos relacionar con el derecho público o el derecho administrativo, me da las pautas o me da los procedimientos para realizar actividades entre particulares, ¿verdad? O relaciones que haya entre ciertas personas. Entonces, vemos que la relación con el derecho administrativo es que el mismo derecho administrativo o la misma administración me da a mí las reglas, por así decirlo, me da los espacios para poder realizar ciertas actividades que son entre particulares y lo puedo hacer en dependencias del Estado. Entonces, esta es otra de las formas en las que podríamos establecer la relación del derecho administrativo con las ciencias que son del derecho. Aquí vimos 4, pero como les decía, también con las características, podemos tener mucho más y es muy amplio las relaciones que se tiene del derecho administrativo, incluso tenemos con el derecho internacional, ¿verdad? Otra de las relaciones que tiene el derecho administrativo, y lo vamos a ver, ¿verdad?, porque es una de las fuentes del derecho administrativo, son todos los tratados y convenios. En el caso, pues no lo coloqué aquí, ¿verdad?, pero con el derecho internacional sabemos, ¿verdad?, o lo van a conocer pues más adelante,
en otro de los cursos que ustedes van a recibir, que todo lo relacionado con el derecho internacional es las relaciones que tienen entre estados, ¿verdad? Y que tienen como objeto el bien común, ¿verdad? De los estados en sí, pero son esas relaciones que van a tener entre estados. Y la relación con el derecho administrativo es que una de las fuentes del derecho administrativo van a ser muchos convenios o tratados internacionales. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que otra de las conexiones que tiene el derecho administrativo es con el derecho internacional, por ejemplo, ¿verdad? Y pues entrando un poquito más allá las fuentes, como les decía, ¿verdad? Parte importante de lo que tenemos que entender de la administración es que existen fuentes del derecho administrativo. Cuando les digo fuentes, ¿verdad? Vamos a pensar y vamos a utilizar la palabra o el concepto fuente como algo que emana, algo que me da origen, algo que me da vida. En el caso del derecho administrativo, pues también tenemos la clasificación y las vamos a conocer de la siguiente manera. Las vamos a conocer como las fuentes del derecho, de las fuentes del derecho administrativo, mejor dicho, como fuentes formales y las fuentes materiales. Antes de entrar a detalle con esto, ¿alguna duda con las relaciones que tiene el derecho administrativo con las otras ciencias? Igual, si voy muy rápido, me dicen, porque a veces tiendo a hablar demasiado rápido y tal vez en vez de entender los confundo más. Si estamos bien, seguimos. Denme un segundito acá. Mientras voy a aceptar a alguien que anda... Ah, no, no hay nadie. Bien, entonces, como les decía, ¿verdad? Las fuentes del derecho administrativo, que tenemos dos o una clasificación a grandes rasgos como fuentes formales y fuentes materiales. ¿Cómo les establecía, verdad? Que generalmente van a recibir el nombre de una fuente todo aquello que donde emana, donde nace o donde procede algo. Y las fuentes del derecho administrativo son el lugar de nacimiento y el punto de partida prácticamente el mismo. En el caso de las fuentes del derecho administrativo, son todos estos procedimientos, formas, actos o hechos y demás medios que dan prácticamente la creación o la interpretación de las cuales tienen su origen, los principios y las leyes generales. Prácticamente las fuentes mismas del derecho, ¿verdad? Por ejemplo, la ley, la costumbre y la jurisprudencia, todas estas obviamente en relación a la materia administrativa. Y vamos a entenderlo como fuentes del derecho administrativo, todos esos procedimientos que me dan origen a las reglas del derecho. Dentro de esas, como les decía, la clasificación las vamos a ver fuentes formales y fuentes materiales. Las primeras, ¿verdad? Son todos aquellos principios que en alguna forma inspiran el derecho. Las fuentes materiales. Son todos aquellos principios que en alguna forma me van a inspirar al derecho, ¿verdad? Forman un conjunto de elementos y situaciones de diferentes condiciones que impulsan la creación de las normas jurídicas. Y en cuanto a las normas formales, ¿verdad? Estas pues lo vamos a entender según la doctrina kelseniana, que solo el derecho puede ser fuente de derecho. Constituye el derecho aplicable son el derecho escrito o la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina jurídica. Entonces, prácticamente, cuando nos referimos a fuentes formales, estamos refiriéndonos a la ley en sí, ¿verdad? Prácticamente al derecho escrito, a la legislación, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, todo lo que tengo yo por escrito, ¿verdad? Todo lo que se convierta en ley prácticamente van a ser mis fuentes formales. Y las fuentes materiales prácticamente es un conjunto de elementos o situaciones que me van a dar la creación de normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, las fuentes del derecho administrativo las podemos clasificar de esa manera. Aquí voy a hacer una separación antes de entrar directamente a las fuentes formales, ¿verdad? Como lo vemos aquí, a las fuentes materiales,
Porque si quisiéramos analizar, ¿verdad? O estudiar un poquito la pirámide de Kelsen en cuanto al estudio de cómo debe de ir en disminución o en degrade, ¿verdad? Las leyes, en este caso, iniciando por la Constitución, tenemos que separar, porque no quiero entrar a detalle de dónde debe de analizarse o dónde deben de ir los tratados y los convenios, sino que para temas del derecho administrativo lo vamos a separar de esta manera. Prácticamente los tratados y los convenios internacionales lo vamos a ver como una fuente indirecta. ¿Por qué lo vamos a ver como una fuente indirecta? Porque a pesar de que sí, mucho como les mencionaba, ¿verdad? La relación que tiene el derecho administrativo con el derecho internacional es que hay ciertos organismos o ciertas dependencias que emanan de ciertos tratados. Entonces vamos a entender que estos tratados y estos convenios son fuente del derecho administrativo, pero no en línea directa, ¿verdad? Sino en línea indirecta. En este caso vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Hay tratados y convenios primero para poder darle vida dentro de un estado, ¿verdad? O dentro de Guatemala, de poderle dar vida a un tratado o un convenio internacional, tenemos que entender que este tuvo que pasar por ciertos pasos, ¿verdad? Para poder tener vigor o vigencia dentro del Estado de Guatemala, ¿verdad? Al momento de que Guatemala va a formar parte de algún tratado internacional, tiene que estar aprobado por el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene que establecer que este tratado no nos vaya a obligar de alguna manera a realizar ciertas funciones que no pueda realizar el Estado de Guatemala, ¿verdad? O que no me vaya a perjudicar en ciertos gastos o incurrir en ciertos gastos financieros por parte del Estado. O porque alguno de los tratados vaya en contra, por así decirlo, de la ley o de reglamentos que tengamos internos. Y obviamente, a diferencia de todo lo relacionado con derechos humanos, pues sí sabemos que los tratados y convenios siempre van a ser superiores a cualquier norma interna. Pero con todo lo demás, el Congreso sí tiene que analizar, ¿verdad? Si este tratado o este convenio no va en contra de todas las cuestiones que les mencioné anteriormente, ¿verdad? O que sea temas de arbitraje, por ejemplo, o que constituyan algún compromiso que someta todos los asuntos o decisiones judiciales a un arbitraje internacional, tiene que pasar por un análisis del Congreso. ¿A qué voy con todo esto y por qué tenemos que entender un poquito de cómo nace o surgen los tratados? Es porque lo catalogan como una fuente del derecho administrativo, pero la vamos a ver como una fuente indirecta. Sí tiene sí tiene, digamos, mucha de la razón de ser del derecho administrativo a través de estos tratados y convenios, pero no en su totalidad, por las razones que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Para empezar, primero se tuvo que haber ratificado en Guatemala para que los tratados y convenios tengan vigencia, ¿verdad? O tengan cierta fuerza legal y no necesariamente, si no hay un tratado, no es que no vaya a existir el derecho administrativo. Entonces, por eso lo vamos a catalogar como una fuente indirecta y a pesar de que en el transcurso de la clase sí vamos a ver que forman parte, ¿verdad? No es en línea directa en el caso de Guatemala y por eso es que lo vamos a ver así. Pero pues entrando un poquito ya a las fuentes formales, como lo vimos, ¿verdad? Ya vimos la definición de las fuentes formales en sí y directas, en este caso de la administración del Estado de Guatemala, la principal, y como lo veíamos anteriormente, es la Constitución. De aquí emana todo lo relacionado con la administración pública de Guatemala. ¿Ustedes quieren encontrar cuáles son las funciones de la administración del Estado de Guatemala? En la Constitución lo obtienen. ¿Quieren saber cuáles son las funciones de algunos de los ministerios? En la Constitución tienen obviamente los puntos generales. Ya todo lo específico y todo lo reglamentario, eso pues lo pueden solicitar a cada uno de los ministerios. Y eso ya está a cargo de cada ministerio ir actualizando reglamentos, procedimientos, etcétera. Pero ¿quién le dio vida a estos ministerios o estas dependencias del Estado? La Constitución. Esa es la razón por la cual esta es una de las fuentes formales y directas en cuanto a Guatemala. Y como lo ven, como lo establece ahí la presentación, dice, con base en la Constitución es como se organiza la administración pública. Y se establece el contenido y los límites también, ¿verdad?, de su funcionamiento.
también le va a facultar poder legislativo para actuar en materia legislativa y también le va a dar poder judicial para juzgar todo lo respecto a las controversias que se presenten. Entonces, prácticamente la fuente formal y directa del derecho administrativo es la Constitución. Y obviamente, como pues seguramente ustedes lo saben, la Constitución tiene dos formas de dividirse, ¿verdad? Que está la parte orgánica y la parte dogmática. En este caso, pues vamos a ver que todo lo relacionado con el conjunto de las disposiciones fundamentales que se refieren a la organización del Estado, lo vamos a ver lo vamos a encontrar en la parte orgánica. Y todo lo relacionado con las normas relativas a los derechos individuales lo vamos a ver en la parte dogmática. Podríamos decir, ¿verdad?, que la supremacía de la norma constitucional y su máximo nivel positivo deriva la eficacia formal que en sus mismas normas es reconocido el derecho administrativo. Y es que por eso decimos, ¿verdad?, que la fuente formal y directa más importante y mayor jerarquía dentro del derecho administrativo y de todas las ramas de las ciencias jurídicas va a ser la Constitución, porque es la ley que tiene su supremacía en el Estado de Guatemala. Vamos a hacer, pues prácticamente a grandes rasgos, vamos a ver que la Constitución, cuando hablamos de leyes constitucionales, pues es bien importante que conozcamos estas. No vamos a entrar a detalle cada una de ellas, prácticamente nos vamos a enfocar en la Constitución, ¿verdad? Que quien nos va a dar origen a todos los ministerios y a todo lo relacionado, como ya les dije anteriormente, pero sí es bien importante que sepamos que cuando hablamos de la Constitución, también va de la mano con sus otras leyes constitucionales, y porque ahí también vamos a encontrar muchos aspectos relacionados a la administración. Y dentro de esas, pues obviamente tenemos a la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, todo lo relacionado con la Ley del Orden Público y la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. No voy a entrar a detalle con cada una de ellas porque ya les di las razones, ¿verdad? Vamos a ver puros aspectos generales para hacer un refresh de lo que vieron en Introducción al Derecho, ¿verdad? Y seguramente lo van a ver en Derecho Constitucional, pero es bien importante que sepamos que estas son las leyes constitucionales que rigen el Estado de Guatemala. Y aparte de eso vamos a hacer una pausa porque no los quiero saturar tampoco de tanto contenido. Creo que hoy sí vimos más contenido que las primeras dos clases y en algún momento les dije que no quería hacer una clase tan excesivamente teórica, ¿verdad? Sino que queríamos poder tener mucha participación por parte de ustedes. Así que por hoy vamos a dejar aquí todo lo relacionado con lo que vimos, ¿verdad?, en esta clase. El día de mañana vamos a seguir. Ahorita le doy la palabra a Ángela con todo lo relacionado con las fuentes del derecho administrativo. Hoy vimos la primera, que es donde emana todo, ¿verdad?, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, y más adelante vamos a ir conociendo, porque sí quiero que sepamos diferenciar, ¿verdad?, otras fuentes, que es los decretos, ya vimos el tema de los tratados, ¿verdad?, los reglamentos, y así nos vamos a ir en disminución, tal y como lo establece la pirámide de Kelsen. Sí, se me fue por ahí el nombre. ¿Quién levantó la mano? Yolik, Ángela, disculpe. Hola. Cuando usted mencionó la parte orgánica de la Constitución Política, anoté que era el Estado, y después mencionó la parte dogmática, pero me perdí ahí. No sé si podría darme así como una palabra clave para lo que va localizada la parte dogmática. A ver, parte dogmática, todas las normas relativas a los derechos individuales. Todo lo relacionado con las normas relativas a los derechos individuales, ahí vamos a relacionarnos con la parte dogmática. Y la parte orgánica, todas las disposiciones fundamentales que se refieren a la organización del Estado. Gracias, Lick. Ok, va. Y para no saturarlos tanto, por eso vamos a seguir mañana, vamos a seguir conociendo las fuentes del derecho administrativo y ya vamos a entrar a lo que necesitamos ya empezar a conocer como la administración pública, porque eso es
una rama del derecho administrativo, llamémoslo así, muy amplia, que ya tenemos que empezar a conocer. Entonces, ahorita, a grandes rasgos, pues ya nos quedamos con esta parte, ¿verdad? Que era como lo más teórico y como la introducción que nos daba el derecho administrativo para seguir conociendo, y nos quedamos con la primer fuente del derecho administrativo, que es la Constitución. Ya todo lo demás emana, ¿verdad?, de nuestra reina, por así decirlo, que es la Constitución. Hasta el momento, ¿alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces la clase la dejamos hoy. Mañana sí les voy a pedir que tengan su Constitución, porque así también ya empezamos a empaparnos y a familiarizarnos con los artículos para ir conociendo todo lo relacionado con la administración, ¿verdad?, del Estado, y poder encontrar los ministerios, las funciones, ¿verdad?, y lo que necesitamos saber. Entonces tengamos siempre la Constitución a la mano porque es elemental. Y los veo mañana, primera hora. Seguimos con el horario que habíamos platicado, ¿verdad? De 6 a 7:30. Feliz noche, licenciada. Gracias, igualmente para ustedes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada.